Muy buenas, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer el episodio número 2 del podcast, ¿vale? Con el invitado del podcast anterior. Vamos a hablar sobre el dolor de hombro. ¿Quién no ha tenido un dolor de hombro? ¿Quién no conoce a alguien que tenga un dolor o molestia de hombro? Por desgracia, es común. Personalmente me ha pasado y a él también le ha pasado. Vamos a hablar en profundidad sobre muchísimas cosas interesantes que te van a servir de ayuda, tanto si tienes dolor como para que no lo tengas. Así que presento al invitado, para quien no lo conozca, que es Don Ciri, fisioterapeuta. Yo soy Juanmi, entrenador personal. ¿Tienes algo que decirle a la gente que te está viendo? Encantado de volver a estar aquí. Aquí estamos para ofreceros un contenido sencillo, claro y que os sirva de ayuda. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar con la primera parte. Bueno, vamos a empezar con el dolor de hombro. Bueno, hemos estado grabando 1 hora y media y se me ha borrado el vídeo del móvil porque es así. Estoy de una mala leche que no lo podéis ni imaginar, imaginároslo. Así que bueno, vamos a repetir con disciplina y a olvidar lo que ha pasado. Ya está, venga, vamos a hacerlo con disciplina. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, dolor de hombro. ¿Qué nos puede decir de forma genérica sobre el dolor de hombro? El dolor de hombro es bastante común. Cuando aparece, si no tienes idea de por qué, o si quien tenga a tu alrededor, pues más o menos no tenga mucha idea, o sí, no tenga mucha idea, lo apropiado es parar de hacer la actividad que te genera esa dolencia. En el ámbito del deporte o del gimnasio, del fitness, siempre puedes consultarle al entrenador personal, al monitor de sala y demás. Lo apropiado es cambiar los ejercicios. Tanto cambiar el agarre, como el rango de movimiento, como hacerlo en polea o hacerlo con mancuerna, aunque sea el mismo movimiento, ya puede suponer una diferencia. Y luego también, ya lo he hecho antes, pero lo vuelvo a decir, se me ha metido en la cabeza la elevación lateral. La elevación lateral, si lo haces aquí, puede ser más molesto que si lo haces aquí, en un rango más seguro. Son unos 30 grados con respecto a la línea que une los dos hombros. Sí, claro, depende del movimiento, el dolor. Si te molesta el hombro, lo primero que hay que hacer es adaptar el entrenamiento. Es decir, vamos a buscar aquellos ejercicios que no nos den problemas y no forzar un dolor que no sabemos en un principio por qué, salvo que haya ido un fisio, que ahora lo veremos. Pero si no ha ido ningún fisio y te está empezando a doler el hombro, no fuerces el dolor de hombro. Vamos a adaptar los ejercicios para que por lo menos podamos seguir entrenando, que es lo ideal, ¿vale? No hay que hacer reposo absoluto en casi ningún contexto, salvo que sea algo muy dramático, muy crítico, como una ruptura total o algo así. Pero si a una molestia me empieza a molestar el hombro, estoy haciendo press de banca, estoy haciendo alguna cosa, ya noto esa molestia, vamos a empezar a gestionar y adaptar ese entrenamiento para que por lo menos no vaya a más y ves cómo responde nuestro cuerpo. Nada de forzar movimientos dolorosos, tipo, no pasa nada, tengo que hacer esto sí o sí. Hay que distinguir una sensación incapacitante, porque es un dolor muy severo, porque veamos que ha habido una luxación, es decir, eso es una cosa, eso está en el extremo. Eso es lo que te obliga a ir a urgencia o como mínimo a parar en seco, ¿vale? Eso es el extremo. Pero de lo que estábamos hablando, en el espectro del dolor, yo estaba más bien hablando de lo que son las molestias o un dolor que te permite medianamente sobrellevarlo. Lo otro es el extremo, que también hay que hablar de eso, claro. Exactamente. Lo que tú dices, estaría de adaptar el entrenamiento y todo eso, pues en ese rango de dolor o de molestia que es medianamente manejable. Me comentaba antes, fuera de la grabación, que al final no se ha grabado, que tienes pacientes que les cuesta mucho Claro, la escala de dolor. cuantificar el dolor. Claro, hay una escala de dolor que se llama la escala de EVA, que dice que si tú te mueves en un rango del 1 al 4 sobre 10, puedes gestionar esa carga hasta que se da hasta ahí, y si no empeora y no va más, no tiene por qué ir a peor. Pero claro, como lo he dicho antes, que hemos grabado, y que se ha borrado, que cada vez que lo pienso me mareo. Bueno, vamos a dejar de decirlo y ya sabemos que hemos dicho muchas cosas Sí, que joder, vamos a madre mía. intentar... Es que era una mina, pero bueno. Cuando tenemos que valorar, o una persona tiene que valorar, oye, ¿yo eso cómo sé que me duele del 1 al 10? Ya. ¿Qué herramientas prácticas? ¿Cómo le puedo explicar yo a una persona? Oye, este es el 0, este es el 1, este es el 4, este es el 10. Para que lo tengan en cuenta. Pues le preguntas, por ejemplo, ¿te duele en el codo? Te dirá, no, si de verdad no le duele. Pues ese es el 0.
Vale, ¿y el 10 cuál es? Le preguntarás. Se supone que es el máximo dolor imaginable, pero ¿qué es lo que más te ha dolido en tu vida? Pues te dirá, un dolor de muelas, por ejemplo. O una vez que tuve que expulsar una piedra del riñón, por ejemplo. El máximo dolor que hayas soportado. Ese es el 10. Ese es tu 10, ¿vale? Dar a luz. Ese es tu 10. Ahí está, pues con ese consejo práctico tú ya tiendes a moverte dentro de esa escala. Lo ideal sería que no hubiera ninguno, pero si hay una leve molestia haciendo algo, si es tan chiquitita que se mueve de 1 al 4, tú puedes continuar haciéndolo y ver cómo evoluciona tu cuerpo al día siguiente. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Que el 4 de dolor es un consenso. O se debe de tomar como lo que es, un consenso, no como una regla estricta. Porque hay ocasiones que con un 4 nos pasamos y al día siguiente ha recaído. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado. O no mejoras, ¿vale? Se supone que con el 4 debes mejorar. Soportando un 4 de dolor debes mejorar. O recae o no mejoras. Y hay ocasiones en las que soportando algo más, yo lo dudo, pero puede ser que sí, que aún así siga habiendo mejoría. Depende también, yo creo que depende también de la naturaleza de la lesión. También es ideal intentar no forzar prácticamente nada, es decir, adaptar los ejercicios en el entrenamiento. Si yo no me noto molestia, dolor y no sé de lo que es, prácticamente que no haya molestia o no haya dolor. Hay muchos ejercicios, herramientas. Por ejemplo, un consejo práctico: si tú ves que haciendo pruebas de banca con la barra te está molestando, usa las mancuernas que tienen más libertad de movimiento, cambia el rango de movimiento, cambia la rotación, cambia la posición y haz el mismo movimiento si estás haciendo pectoral. Si no te molesta, déjalo, que es buena señal, ¿vale? Pero si estás viendo que aún así te molesta, vamos a por otras opciones, vamos a intentar cambiar ese músculo otro día, vamos a hacer otros músculos. Claro. El hombro se lleva mucho trabajo Que indirecto. muchas veces, es que lo más típico, que ahora lo veremos, son las lesiones tendinosas, pero que en ocasiones es solamente muscular, que también hay que darle su importancia, pero que, volviendo a ese ejemplo, no es lo más típico, pero cuando es solamente muscular, sí que podemos soportar una mayor carga de dolor, por así decirlo, un mayor nivel de dolor, carga no está bien dicho, un mayor nivel de dolor. ¿Por qué? Porque es una lesión, yo diría que no es ni tan siquiera una lesión, es una dolencia benigna, por así decirlo. Sí, Es decir, sí, que porque nos duela, sí, es fastidioso, sí, pero eso no te va a hacer entrar en quirófano cuando sabes fehacientemente que es muscular. El problema es que casi nunca es muscular en sí, esa zona. que es más raro, entre comillas, de lo que es el hombro en Bueno, sí. bajo mi punto de vista es más raro, sí. Yo cuando he estado en clínicas trabajando y todo eso, es que lo que más ves, lo más típico es la lesión, o mejor dicho, la tendinitis del supraespinoso, es lo más Sí, típico. que lo vamos a ver después. Yo personalmente, en los entrenamientos míos que yo he hecho entrenando, he notado un muscular también. Lo he notado por pasarme, porque al final es por pasarse. Un exceso de peso, una mala técnica, son factores que Pero es tienen una impacto. sensación que al final dices, vale, vamos a frenar, vaya a ser que me haya hecho daño. Claro. Que no sea solamente una contractura, sino que me haya hecho daño de verdad. O a lo mejor que el daño que tengo me lo empeore. Pues vamos a parar el carro un poco. Claro, también Consejo es parar. hay que diferenciar que muchas veces da dolor, que por suerte en algunos casos se puede quedar de una sesión a otra porque ha sido algo muy puntual, Sí. se ha cambiado rápidamente en los ejercicios, en el entrenamiento, la carga, al día siguiente te levantas y está el hombro perfecto. Pero si tú fuerzas o haces las cosas más o simplemente lo adaptas, pero ya hay algo, ese daño ya está hecho por previamente malas técnicas, mucha carga en el que en ese momento tu estructura no estaba capacitada para asimilarla, todo ese tipo de cosas ya te da un dolor y no se te quita, aún así tienes que adaptar y esperar a ver cómo evoluciona tu cuerpo. Se te puede quitar rápido, se te puede quitar solo con el paso del tiempo, hay que esperar un tiempo prudencial y si no, se me quita el dolor, tengo que acudir a un profesional tipo fisioterapeuta, médico, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se trate eso y se diagnostique. Oye, te pasa esto, vamos a hacer esto y a ver cuál es lo mejor para ti. Y para evitar que cronifique. Exactamente, porque está el dolor agudo y el crónico. El crónico ya pasa normalmente varios meses y el agudo es algo que se te queda en un día, en pocos días, en pocas semanas. Entonces es muy importante atajarlo lo más rápido posible y de la mejor manera posible, el tema del dolor del hombro. Y dicho esto, para concluir, recomendaciones prácticas. Si me duele el hombro, adapto los ejercicios, adapto el peso y hago todo aquello que no me moleste. Y si me molesta, me muevo en esa escala de EVA
del 1 al 4 sobre 10, ¿vale? Ahí intento siempre que sea lo mínimo posible. Por tu parte, ¿qué tienes que decir respecto al tema del dolor de forma genérica del hombro? Pues lo mismo que has dicho tú y que ante la duda, pues siempre podemos consultar a cualquier profesional sanitario, que sepamos distinguir muy bien entre un dolor soportable con el que podemos negociar, por así decirlo, y un dolor que nos obliga a parar. Sí, un dolor que nos obliga a parar o una luxación, que podemos verlo más adelante, que eso son cosas que o para o para. Es que si no para será peor seguro. Y no sé si se me quedaría algo más en el No tintero. reposo absoluto, adaptamos las cosas, hacemos otros músculos, hacemos Efectivamente. cardio, que no solamente existe ese músculo en concreto, un ejercicio en concreto. Bueno, por último, sí, si ese día o 2 semanas no hace hombro, específicamente no pasa nada. Hay muchos ejercicios, como por ejemplo press banca, jalón al pecho, remo. Estás trabajando el hombro de forma indirecta porque es un músculo que trabaja, es que el eje de movimiento del brazo está en el hombro y no va a suponer no va a suponer una pérdida en el entrenamiento, no va a suponer ni tan siquiera un problema en tu progresión física. Tal cual, tal cual. Pues tened estos consejos en cuenta por si os molesta el hombro y si no se os quita el dolor haciendo esto, acudid a un fisioterapeuta o personal sanitario. Yo personalmente recomiendo fisioterapeuta, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a pasar con las lesiones más comunes. Pasamos con el siguiente apartado, lesiones más comunes. Vamos a comentar 2 o 3 lesiones más comunes que suele haber en el hombro. En este caso vamos a empezar con la primera, que es la más común desde mi punto de vista y desde el suyo, que es la tendinitis supraespinoso. Pero bueno, vamos a mencionarlas y después las vamos a ir comentando. ¿Qué 2 o 3 lesiones suelen ser las más comunes en el hombro? Pues mira, la tendinitis del supraespinoso, una de las más típicas. Luego, por otro lado, también está la tendinitis del tendón del bíceps, ¿vale? Que se inserta en la escápula. Profundizaremos sobre eso si quieres, más adelante. También está el hombro congelado, que tiene un nombre así muy, muy de andar por casa, pero es una limitación progresiva de la movilidad del hombro, del húmero con respecto a la escápula. Y, y suele ser bastante incapacitante. Y suele durar aproximadamente un año. Madre mía. Tiene un año de evolución. Hace falta. Podemos también profundizar sobre ese tema. ¿Alguna otra? Las luxaciones. Las luxaciones, muy importantes, ¿vale? No son quizá, bueno, no es lo que más he llegado yo a ver en su momento, pero que son importantes. No hay que, ante una luxación, lo he dicho antes, ante una luxación, Bueno, si no, antes si se no lo tienes refiere. claro, hay una maniobra, sí, antes en la Cuando otra estábamos grabación. grabando, que hemos estado 1 hora y media grabando y explicándolo todo, pues lo hemos explicado todo muy bien, pero lo vamos a volver a hacer porque hay que hacerlo con disciplina. Hay una maniobra de reducción o recolocación, ¿vale? Debe ser preferiblemente aplicada por el médico. Vale, pero antes de llegar a eso, vamos a ir argumentando una por una, despacito, un poquito, y vamos a ir por orden. Tendinitis supraespinoso. Sí. ¿Cómo puedo yo más o menos saber si me duele el hombro que puede ser eso o no? Primero la localización. El supraespinoso se localiza en esta zona. Bueno, el supraespinoso no, perdón. El tendón del supraespinoso. Ahí estamos. ¿Vale? Porque lo que es el músculo va por debajo del trapecio y se sitúa por encima de la espina de la escápula, ¿vale? La espina de la escápula es la zona de prominencia ósea que queda por esta zona. Entonces, justamente por encima se encuentra el músculo supraespinoso, que pertenece a lo que, bueno, a lo que hemos escuchado, lo que ha escuchado mucha gente, es el manguito de los rotadores, ¿vale? Dicho eso, suele también referirse el dolor, es decir, el dolor no se queda en esta zona puntualmente cuando hay una tendinitis del supraespinoso, sino que puede, por así decirlo, tener un recorrido más extenso y también suele reproducirse el dolor pues a medida que lo comprimimos. ¿Cómo lo comprimimos? Pues con ciertos gestos o ciertos movimientos. En ocasiones la tendinitis
depende de la anatomía en concreto de esa persona. Me explico. Hay personas que presentan variaciones anatómicas. Pueden ser más o menos frecuentes, pero son variaciones anatómicas. El acromio, que es un hueso que está por encima del supraespinoso, pertenece a la escápula y puede tener una forma más en forma de gancho o menos pronunciada en ese aspecto. Pues eso puede predisponerte a la lesión del supraespinoso, sobre todo pues, si eres deportista. Claro, es una condición intrínseca, un factor intrínseco que es la forma. Entonces hay gente que está más predispuesta a la compresión, tiene que tener más cuidado y es muy importante porque para que una lesión se suele producir están los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Y luego también tu predisposición a la lesión por otros tipos de causas. Es muy interesante y, por ejemplo, también da muchos problemas, evidentemente, al hacer las elevaciones laterales con mancuernas, todo lo que sea estos movimientos y comprima el espacio subacromial, Claro. al tener la inflamación estás más reducido y si encima le sumas tu forma anatómica del acromio, que es de gancho, tienes más compresión todavía, pues duele mucho, es muy molesto, porque el hombro es muy móvil, se utiliza para todo. Para poder ir dando consejos sobre su tratamiento, a ver, lo ideal sería que un fisioterapeuta te diagnostique, te ayude, Claro. y luego aparte... Diagnóstico. El Sí, diagnóstico se puede alcanzar de diferentes maneras, por diferentes vías. Por pruebas, eso se le llama test ortopédico. A mí en la carrera me lo enseñó un traumatólogo, ¿vale? A mí y a todos mis compañeros, ¿vale? Hay libros al respecto y demás. Son simplemente pruebas funcionales que se hacen, ¿vale? Para ver con cierta probabilidad si existe o no existe esa lesión o esa afección. No vamos a entrar en eso, ¿vale? Porque podemos hablar largo y tendido también. Sí, vamos a ser más concretos para Exactamente. sacarlo más práctico. Dicho esto, a veces la tendinitis degenera en una rotura o puede degenerar también en una calcificación. Entonces no hay que dejarlo. Para alcanzar el diagnóstico, como ya he dicho, existen test ortopédicos, pruebas funcionales, existe también la resonancia magnética, existe también la ecografía, hay clínicas de fisioterapia que ya la emplean. ¿Es indispensable? No, yo diría que no es indispensable. ¿Es un buen complemento? Sin duda. La radiografía, ¿por qué? Porque, bueno, puede, si la haces bilateral, es decir, de un hombro y otro, si revela una disminución del espacio subacromial, es decir, entre el acromion y la cabeza del húmero, con respecto al otro, y además el hombro que duele, pues bueno, puedes ir perfilando ese diagnóstico. Claro, junto a las herramientas que tienen, como las pruebas funcionales y todo. Y dicho esto y diagnosticado, y ya sabes que lo tienes, vamos a hablar sobre cómo seguir con el tratamiento y cómo adaptar los ejercicios y el entrenamiento en la tendinitis del supraespinoso. Mira, Es decir, si quieres, perdona que te sí, diga, dime. como el tratamiento, bajo mi punto de vista, yo creo que depende en gran medida de las circunstancias de la persona y demás. Siempre, siempre. Podemos pasar a explicar brevemente las siguientes lesiones. Y ya hacerlo todo de manera genérica porque sirve Claro. para todo igual. Hombre, En no el, todos los en el tratamientos, sentido, en el sentido de lo pero que que es sí, pero en el que al entrenamiento. final, sí. como siempre, hay yo creo que está de más dar una pauta genérica Sí. para tratar un problema de hombro. Pues perfecto. Porque depende de... Sí, sí, que es todo tan multifactorial, tan Sí. individual, que es cierto. Entonces lo vamos a hacer así. Luego ya damos unas recomendaciones generales que a la mayoría de personas les pueda servir de ayuda respecto al entrenamiento, cómo seguir, para que no avance el dolor, para que mejoren, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dicho esto, vamos a pasar con la segunda lesión que hemos comentado más común y otra más que no hemos dicho que es la bursitis, que también es una lesión bastante frecuente. Vamos a pasar con, vamos a pasar con la siguiente que va a ser, ¿cuál? La del tendón del bíceps que hemos Vamos dicho. con la bursitis, Vale, ¿vale? vamos con la bursitis. Hago un pequeño corte para que no Vale, se me sí. borre el vídeo entero, veis cortando por partes porque no os podéis imaginar el coraje que da. Vamos a cortar esto y vamos a comentar el tema de la bursitis. Seguimos con la bursitis. ¿Qué nos puedes decir de la bursitis? Pues las bursitis, para que lo sepamos, son una especie de bolsas con un líquido por dentro. Normalmente, si te hacen una ecografía, las bursitis no se ven,
¿vale? Cuando se ven en la ecografía, se ven bastante característicos, cuando se ven es porque realmente hay una inflamación, que por eso se dice bursitis. Itis significa inflamación. Entonces, están ahí en esas zonas concretas o en zonas de fricción, por así decirlo. No están de forma aleatoria. Las coloca el cuerpo porque son zonas en las que hay fricción. A lo mejor roza hueso con tendón, tendón con tendón, músculo con hueso, músculo con tendón. En fin, ahí están. Cuando por X motivo existe un exceso de fricción o incluso un traumatismo, lo que sea, se inflaman. No es muy frecuente, pero sí que se inflaman. Incluso puede llegar a apreciarse desde fuera, no necesariamente hace falta palpar, pero son dolorosas. Cuando hay una bursitis, aplicación de hielo ayuda. La toma de analgésicos y antiinflamatorios también puede ayudar. Yo creo haberla sufrido, y digo creo porque si no tienes un ecógrafo a mano, en ocasiones te resulta difícil alcanzar un diagnóstico de certeza. Pero como siempre digo, lo apropiado es, si tienes que parar por el dolor, para, con tal de no empeorar la cosa, porque no sabes realmente lo que es, puedes aplicar hielo, no suele venir mal, y en el peor de los casos, mientras no te queme la piel ni nada, en el peor de los casos no va a mejorar, así que bueno, pues se aplica hielo 3 veces al día, 20 minutos al día, suele ser la medida estándar de consenso, y es probable que en poco tiempo mejore. Hay un buen pronóstico, ¿no? Pero luego también lo vamos a ver para concluir. Hombre, En un mundo ideal... Sí, cuando se empeora la cosa, Claro. cuando la bursitis tú ves que se repite, que mejora y vuelve a repetirse, que no termina de mejorarse y demás, hay que empezar a estudiar, oye, ¿qué es lo que la está provocando? Pero si es una vez puntual, pues mira, intenta salir de ese problema, y si no vuelve a repetirse, pues tampoco hay que darle vuelta a ver por qué. Claro, en el mundo ideal, en el que tú puedas hacer todo perfecto, no tienes ningún trabajo que te involucre, esos movimientos que te molesten, pero por desgracia, Sí, las personas que trabajan en movimientos muy repetitivos, que no pueden adaptar ese entrenamiento, las lesiones, las molestias de hombro, de otro tipo de partes del cuerpo, tardan más en curarse por eso. claro, muchas veces el origen de, de muchas patologías en general puede ser de tipo profesional, y es mucho más ineludible que te lo genere en un entrenamiento, porque bueno, el entrenamiento, con cambiar la sistemática, con no entrenar ese grupo muscular concreto ese día y demás, o esas semanas, pues sale de eso. Pero cuando estás trabajando, amigo mío, es que es más complicado. Claro, ¿cómo lo dices tú? Como tengo yo clientes que trabajan en un supermercado u otro tipo de oficio, Que no vas a cargar tienen una cajas, tendinitis en la muñeca, ejemplo. claro, no cargues peso, claro, si no cargas peso, que es tu trabajo, te echan a la calle. Entonces, esto complica un poquito el proceso de tratamiento y hace que el dolor se cure más lento, pero hay que ser positivos. Que tarde más no significa que no se te vaya a curar, lo que pasa es que complica un poco más el proceso. Claro. Pero la mejora se va a producir siempre y cuando todo el resto de entrenamiento, variable y todo, se haga bien y esté bien estructurado. Bueno, vamos a pasar con la siguiente lesión, que es la del tendón del bíceps. Vale. ¿Qué nos puede decir sobre ella? Pues primero tenemos que entender que el bíceps es un músculo multiarticular o biarticular. Entonces, el tendón que queda distal, ¿vale? El inferior, el de más para abajo. Para que nos entendamos, para que sea sencillo de entender. Se inserta en el radio, ¿vale? Y el que queda arriba se inserta en el hombro, concretamente en la escápula, ¿vale? Pero no atrás. Yo me señalo a la escápula atrás porque es donde principalmente se sitúa la mayor parte del hueso, pero en realidad su trayecto es que viene por aquí, por esta zona, ¿vale? En la corredera bicipital se sitúa, que es como un pequeño surco que tenemos un pequeño surco que tenemos en el húmero, ¿vale? Entre dos prominencias óseas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que para saber si el dolor puede tratarse de eso, es que se va a situar por esta zona, por la cara anterior del hombro. ¿De acuerdo? Si no lo estáis viendo bien,
Por Sí, aquí, por adelante, por para aquí. que te vean. Por aquí, La por cara esta zona. anterior del hombro. Aquí en esta zona de aquí. ¿Vale? En los movimientos en los que lo solicitamos, pues cuando puede generar más problemas. Puede tender a cronificarse y también hay que tener cuidado porque si llega a romperse, al final puede generar una incapacidad, a veces no se opera, pero puede generar una incapacidad que te lleve a quirófano. Va a depender de las circunstancias de la persona, ¿vale? Quizá en gente más anciana, de más edad, se valora si merece la pena o no meter en un quirófano por ese tipo de lesión. Pero bueno, una persona deportista y joven, probablemente si se parte haya que operar. Si no se parte, hay que tratar. Y si, por ejemplo, si no está partido, ¿qué tipo de movimientos suelen dar problemas en esa zona? Pues ¿Cómo nota una persona el movimiento? Es decir, siempre que hago esto me duele aquí, para que sea sencillo de entender. el tipo de movimiento va a depender siempre de la tensión que reciba el tendón. Por ejemplo, elevaciones frontales, en los que está trabajando también el bíceps en cierta manera, porque recordemos que es multiarticular, Correcto. puede generar problemas. También, si se parte un ligamento que hay que hace de techo de la corredera bicipital, en las rotaciones externas también puede generar problemas. En definitiva, cuando no sabemos, volvemos a lo de siempre. Si te genera problemas, es interesante que seas consciente en qué momento, problema es dolor, en qué momento te lo genera y consultarlo. ¿Cómo se detecta muy bien si existe una tendinitis bicipital? Muy bien me refiero a con una certeza bastante grande, pues con un ecógrafo. ¿Es necesario? ¿Es imprescindible? Repito, no es imprescindible. Son herramientas que te ayudan y te facilitan, pero como lo hemos dicho antes, hay muchas pruebas funcionales y muchas formas de saber si tienes esa lesión, ¿vale? Y dicho y comentado esto, vamos a pasar con la última parte de las lesiones o problemas más comunes del hombro, que son las luxaciones, que no es una cosa que frecuente tanto como el otro, pero también ocurre y es interesante de saberlo por si por desgracia alguna vez o te pasa o conoces a alguien que le pase, que tenga por lo menos un protocolo de decir Vale. qué hago, qué no hago, por qué pasa, cómo puedo solucionarlo, el tema de la operación, me Sí. tengo que operar el hombro, no me tengo que operar el hombro, hay esperanza, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos puede decir de la luxación? ¿Por qué ocurre y cómo podemos Pues la gestionarlo? luxación ocurre o porque los ligamentos que hay en el hombro no llegan a sujetar bien la articulación, porque puede haber un problema de lasitud, pero principalmente suele haber algún tipo de afectación en uno o varios ligamentos. Puede ser una rotura parcial, completa, una distensión, pero casi siempre suele repetirse de nuevo. Una vez que tiene una luxación de hombro, tiene tendencia a la repetición, a la recidiva, a la recaída. Cuando, por ejemplo, hay una caída y te apoyas sobre el brazo, ¿vale? El mecanismo más típico es la separación del brazo con rotación externa y caes. Y eso te genera la luxación de hombro. Lo más típico es la anterior, la que el hombro sale hacia adelante y queda caído, además se aprecia. Como ya hemos dicho antes, lo conveniente es acudir a urgencias, sobre todo si pasa de esa forma, de forma súbita y nunca antes te ha pasado. ¿Operación o no operación? Pues va a depender de muchos factores. Hay que valorar si merece la pena meter a una persona en un quirófano o no. Si eres capaz de compensar esa inestabilidad de hombro que tienes, ya puede ser constitucional de uno mismo o por tema de un accidente, una caída o lo que sea, si eres capaz de compensarlo muscularmente, porque tu musculatura es capaz de sujetar bien el hombro, pues probablemente no haga falta. Con entrenamiento, ejercicio de propiocepción, de estabilización del hombro, bien planificado y con paciencia, hay esperanza de que efectivamente pueda evitarte la operación de hombro. Pero tienes que tener mucha paciencia y que todo el mundo no es igual. Pero sí que es cierto que hay esperanza y se puede hacer. Mucha gente evita la operación de hombro siempre y cuando lleve el nivel de sus estructuras pasivas al máximo nivel. Ligamentos, tendones, todo ese tipo de estructuras.
y la musculatura que esté bien. Todo eso con trabajo bien hecho evita en algunos y muchos casos la operación de hombro, salvo que ya no quede más remedio por una cosa u otra, que para eso está. La operación de hombro se puede producir, pero que a día de hoy se puede hacer mediante ese trabajo bien hecho del hombro, de trabajarlo bien con ejercicio, bien adaptado, teniendo paciencia. Llevas a un nivel de estabilidad del hombro tan alto de que no tendrías por qué tener problemas si todo va bien, de que tengas que operarte y te la puedes evitar, que es importante. Esto no lo he dicho antes, pero aquí sí que puede ser interesante la prevención. ¿Por qué? Porque tú imagínate, tienes tendencia a que se te salga el hombro, pero eres deportista y logras compensarlo de forma más o menos eficaz, pero lo logras compensar y evitas el quirófano. Pero hay que tener en cuenta que a medida que nuestra edad avanza, a todos nos gustaría mantenernos fuertes, pero no es la realidad. Y suceden muchas circunstancias que por H o por B puede ser que te aboquen al sedentarismo. En esa época, es decir, tus ligamentos siguen rotos y tu musculatura ya no está como cuando estabas en forma. Ahí sí puedes volver a tener mucha tendencia a que se salga y la inestabilidad al final puede terminar desembocando en artrosis, es decir, operación de mayor envergadura que lo que hubiera requerido anteriormente. Entonces, lo mejor es prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Pues trabajando bien la movilidad de hombro, eso es fundamental, y también fortaleciendo bastante. El trabajo de fuerza. Una caída no la vas a evitar. Es decir, bueno, puedes evitarla, pero que me refiero que nadie se cae por gusto. Si te caes, te caes. Pero si cuando te caigas te pilla en forma, te pilla con una buena movilidad de hombro y te pilla con mucha fuerza, pues es mucho probable que esa caída la resistas mejor. Reduce el riesgo de que te pueda ocurrir algo. Es como todo, el trabajo de fuerza es la base esencial para todo, por lo tanto, siempre hay que hacerlo. Indirectamente el sobrepeso influye. Claro. No es lo mismo si yo peso 120 kilos y me caigo, que si peso 68 kilos y me caigo. Efectivamente. El exceso de peso corporal Claro. afecta a los impactos y a la... Claro, ante la misma fuerza y el mismo rango de movilidad, es preferible que no peses tanto. Efectivamente. Pero eso es un tema que, bueno, que Sí, lo he apuntado sí, no, pero el para que peso lo tengamos en corporal cuenta. Para que nadie es diga, pues yo estoy muy fuerte, me caí y se me salió el hombro, ¿vale? Pero es que lo mismo tiene mucho sobrepeso. El exceso de peso, aunque sea de músculo en este caso, por el impacto, ¿vale? Y bueno, vamos a concluir esta parte y vamos a pasar ahora con ejercicios y sobre todo cómo mantener el hombro sano y fuerte. Vamos a empezar a dar esas recomendaciones para finalizar este podcast, sobre todo lo que hemos hablado de ejercicios para que no te moleste el hombro, cómo adaptar el entrenamiento y todo ese tipo de cosas que son importantísimas. Última parte del episodio del podcast, vamos a ver recomendaciones prácticas para el entrenamiento, para que puedas hacer tu entrenamiento de la mejor forma posible y que no te hagas daño, o que si te haces daño puedas mejorar por sí solo, salvo que no haya más opción y tenga evidentemente que acudir a un fisioterapeuta. Vamos a ver ejercicios para tener el hombro sano y fuerte, ¿vale? Tanto para que en sí la estructura esté bien como para reducir el riesgo de que nos pueda dar problemas en el futuro, ¿vale? Así que vamos a empezar, en este caso voy a empezar yo hablando sobre entrenamiento. ¿Qué tengo que hacer en mi entrenamiento para no tener problemas de hombro o si los tengo adaptarlo? Bueno, para no tener problemas de hombro, lo primero que hay que hacer es hacer bien la técnica. Es uno de los factores muy importantes. Es decir, yo, si no hago bien la técnica, estoy más predispuesto a que tenga más problemas tanto de hombro como de otras estructuras. Si, por ejemplo, yo hago los presses con los codos muy altos, donde hay mucha compresión, ¿vale? Sobre todo en el tendón, ¿qué es lo que va a pasar? Que luego haciendo los presses me pueda molestar o pueda pinzar poquito a poco ese tendón y se vaya irritando hasta que cause una futura inflamación. Por lo tanto, es muy importante la técnica de los ejercicios. Para hacer los presses, muy importante la retracción escapular. Es decir, yo imagino que tengo un lápiz entre las escápulas y lo tengo que sujetar, ¿vale? Esto lo que hace es fijar la cabeza glenohumeral en su sitio y no anteriorizar en exceso. Entonces hacemos los empujes de manera más controlada y más segura. Otro gesto para los empujes, si lo hago con barra, es hacer como que doblo la barra del press de banca. Esto lo que hará es bajar mi codo sobre la línea del hombro para que no se genere esa compresión y aparte pueda realizar mucho mejor los empujes, que son los que más problemas suelen causar a la hora de dar molestias o dolores en el hombro. Los press de banca, los presses en general,
Es muy importante que todo esto se tenga en cuenta. Evidentemente, antes de hacer un ejercicio es muy importante que me documente sobre cómo hacerlo. Si no dispongo de un monitor o un entrenador que me ayude, YouTube está para eso. Vamos a Claro. buscar vídeos, vamos a buscar técnicas para que las cosas se hagan lo mejor posible. Lo ideal que sería, como yo estoy trabajando en un gimnasio en este caso, yo le enseño a los clientes perfectamente en persona cómo lo tienen que hacer. Al igual que si estoy entrenando online a una persona, yo le paso un vídeo de cómo tiene que hacer ejercicio. Y aparte le reviso su técnica en el vídeo. Grábate, enséñamelo a ver cómo lo hacemos para que lo haga perfecto. Técnica. Otro aspecto, el peso de los ejercicios. Vamos a seleccionar un peso que no sea algo excesivo, que podamos dominar unas repeticiones con una buena técnica. El exceso de peso es un factor que influye directamente a la hora de tener molestias, dolencias o lesiones. Por lo tanto, el peso tiene que estar bien ajustado y no hacer una sobrecarga progresiva muy brusca o excesiva. Es decir, no puede incrementar de una sesión a otra el peso más de un 10-15% porque ya estadísticamente dice la evidencia que aumenta bastante el riesgo de lesión porque las estructuras se tienen que ir adaptando poco a poco. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué nos dice Ciri respecto a todo esto que estamos comentando. Es que lo tenía ya en la punta de la lengua. Cuanto más aumente el peso, mayor importancia de una técnica correcta. Quizá esto es una costumbre mía, pero por ejemplo, si entrenas al fallo muscular, el fallo muscular puede ser que la técnica falle. Claro, No tanto el decir, llevo la barra del punto A al punto B y cuando ya no pueda llevarla de ninguna de las maneras, ya ese es el fallo. Sobre todo cuando hay mucho peso, es preferible que el fallo no sea ese, porque te puedes hacer daño en otra parte o en la articulación con la que estés trabajando principalmente. claro, perdona que te corte. Es que hay muchos tipos de fallos. Lo que hay que evitar es el fallo total, es decir, ese fallo que ya me rompa la técnica, que ya me fuerza a un límite, que ya se me caiga la barra encima. Ese fallo para ciertos ejercicios, sobre todo que tengan un cierto grado de estabilidad, como un press de banca, un press militar, una sentadilla, ese tipo de fallo hay que intentar evitarlo porque si llegamos a ese punto nos estamos poniendo en un riesgo muy alto porque si se nos va la técnica, se nos va toda la fatiga muscular, ya no podemos más. Lo más probable es que a lo mejor si te pasa una vez no pase nada, pero si lo repites con el tiempo vas siempre muy al límite. Lo que hay que llegar es al fallo técnico, es decir, cuando yo vea que mi técnica se vea comprometida, tengo que dejar el ejercicio. ¿Por qué? Porque si voy al fallo total, rompiéndose primero la técnica, estoy aumentando el riesgo de que mi técnica se desvirtúe por la fatiga. La fatiga es un factor importante a la hora de desvirtuar la técnica y que si la técnica no es buena te lleve a un posible aumento de estadística de que te pueda hacer daño. Si yo ya veo que las repeticiones que están cerca del fallo, que son las óptimas para generar hipertrofia de una forma correcta, si yo ya veo que la técnica se me está empezando a desvirtuar y la siguiente va a ser un desastre, paro. Luego también está el entrenar con alguien, porque hay ejercicios en los que sí que está bien que te supervisen. No es que esté mal, pero me refiero que realmente casi es necesario, sobre todo si manejas mucho peso. Si estás, vamos, me imagino que tú estarás de acuerdo. Si estás haciendo un press banca con una barra o con mancuerna, da igual, y tienes mucho peso y vas a llegar al fallo o a lo mejor haces 10 repeticiones muy raspado, pues lo suyo es que alguien te ayude. ¿Por qué? Porque con esa ayuda estás restando peso. Y a lo mejor lo que pueden ser 10 repeticiones y la última estás arriesgándote, pues la última, la décima, puedes hacerla por lo menos con menos riesgo. Incluso si quieres apurar dos más, como te quitan algo de peso con la ayuda, pues también... Claro. Luego también hay que saber quién te ayuda. Hay que saber quién te ayuda, cómo te ayuda y si es necesario siempre llegar a la ayuda. Si siempre te tienen que ayudar a hacer los ejercicios, tienes que ponerle menos peso. La ayuda tiene que ser algo puntual. Claro. Porque al final, si siempre necesitas ayuda para toda la serie de ejercicios, estás demostrando de que no puedes con esos pesos. Luego también tienes que saber elegir al que te ayuda. Te lo digo porque a mí me ha pasado que ha habido gente que ha dicho, mira, yo con este no voy a llegar a que me ayude porque te dice una más y no te ayuda. Vamos a ver, el que sabe si necesita ayuda soy yo. Es que no eso es muy tú. relativo, claro. O me ayudas o le tengo que meter menos peso. Pero si no me ayudas como yo necesito, es que encima me voy a hacer daño. Y es que te dan ganas de levantarte y darle no aguantar al compañero. Da rabia. No, porque es que te puede hacer, sobre todo cuando entiendes la importancia de una técnica correcta Claro. y te pones debajo de un peso considerable,
sabes cuando te has arriesgado a hacerte daño de verdad. Claro, y también es muy importante saber cómo te ayuda. Os voy a poner un ejemplo muy claro que yo veo en el gimnasio siempre. Los presses con mancuernas, press de pecho, por ejemplo, en un banco plano. El error principal y grave es ayudar solo de los codos. Ayudar solo de los codos deja una articulación libre, la de la muñeca, que cuando no se puede realmente, si tú ayudas del codo, lo más probable es que pase esto Que tú y te se refieres vaya la muñeca. a coger la barra, Claro, ¿no? no, press con mancuerna en un banco plano. Ah, vale, pensaba Entonces, que hablabas de el barra. ayuda coge de por debajo del codo, pero deja la muñeca libre. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Esto. Se van las muñecas para los lados. Y yo he visto cómo eso se ha ido produciendo y las mancuernas las he tenido que tirar. ¿Por qué? Porque deja la articulación libre. Para ayudar correctamente hay que saber, en este caso, si hago un press con mancuernas, tengo que sujetar muñeca. las muñecas para guiar el movimiento por completo. Pues mira, yo en eso no había caído. Pues fíjate tú que es un problema grave de ayuda tanto para el press de hombro como para el press de pecho. No se ayuda del codo, se ayuda de la muñeca, porque si no queda libre y cuando tú no puedes, se te va con las mancuernas, tanto para adentro como para afuera. Que yo he visto cómo han tenido que tirar la pesa porque Claro, se iba a claro, matar. claro. Entonces hay que saber ayudar. Luego también, evidentemente, tenemos que adaptar el entrenamiento. Si estamos con dolor, vamos a hacer aquellos ejercicios que no nos molesten. Si no podemos hacer ninguno, vamos a cambiar de músculo, pero no dejamos de entrenar. Vamos a intentar evitar a toda costa el reposo absoluto, salvo que sea extremadamente necesario por un caso muy concreto. Pero en la mayoría de casos, salvo que no sea una rotura total, vamos a adaptar nuestro entrenamiento. Es que tenemos muchas opciones, porque, por ejemplo, sigo con el mismo ejemplo, elevaciones laterales. No es lo mismo coger 5 kilos y elevarlo totalmente en este plano, ¿vale? Y con el codo casi por completo extendido, que elevarlo con el codo con una pequeña flexión o con una flexión más acusada. Cuanto más alejamos el peso del cuerpo o del eje, ¿vale? Está mejor dicho, del eje de rotación, más nos pesa. Y lógicamente más puede sufrir la articulación ante una dolencia, en caso de que la haya. También existen variaciones, lo que no sé si lo he comentado antes, no es lo mismo trabajar aquí, ¿vale? Completamente en el plano que une ambos hombros, que trabajar a 30 grados del plano, Claro, ¿de acuerdo? diferente. Y por otro lado también, tampoco es lo mismo trabajar con mancuerna que trabajar con polea baja. Efectivamente. O trabajar con una máquina que te genere todo el recorrido. Claro. Es decir, que puede haber variación y a la hora de entrenar puede parecer, joder, es que no puedo hacer nada. Es que ya me quitas, es que ya, ¿y qué hago de hombro? Pues hay mucho campo. Yo por lo menos considero que hay mucho campo. Claro, hay muchas opciones y sobre todo si ves que un movimiento completo te molesta, pero aquí no, puedes hacer también Efectivamente. reducción del movimiento de Un manera rango parcial, temporal, un rango rango parcial. parcial, sin ningún tipo de movimiento, ya ves que no puedes hacer isométricos, que es una de las mejores estrategias para comenzar a trabajar y mantener la fuerza de la estructura, pero evidentemente tenemos que ir adaptando a las cosas, evidentemente no te puedo contar, que os puedo contar todo lo que Claro. hacemos en privado porque si no duraría el vídeo 100.000 años, pero no, con nuestros clientes, yo personalmente con los clientes, pues yo le adapto todo, igual que con los suyos, el entrenamiento, las cosas, lo que tiene que hacer, las progresiones para que esa persona siga entrenando dentro de los márgenes de los que hemos hablado antes y sea haciéndolo mucho mejor hasta que vaya mejorando. Y bueno, dicho esto sobre el entrenamiento, los consejos, vamos a concluir con esta parte final que es ejercicios para tener una salud en el hombro de acero y para reducir el riesgo de que en el futuro nos dé problemas. Última parte del podcast, ejercicios para tener una salud en el hombro de acero y reducir el riesgo de dolencias, lesiones, molestias. Bueno, si te está gustando el podcast, que no lo he dicho en todo el vídeo, dale a me gusta, compártelo, déjame un comentario y si tienes algún tipo de problema nos los puedes dejar en comentarios que en el futuro vamos a tratarlos porque va a ser el primero de muchos. ¿Vale? Espero que os esté gustando, estamos dando una buena información y también dale me gusta porque se nos ha borrado el vídeo de 1 hora y media y lo estamos volviendo a hacer. Porque queremos, porque nos gusta, evidentemente. Nadie nos va a dar nada, pero bueno, por echar una mano y porque disfrutamos de nuestra profesión ayudando con este tipo de cosas. Para que aprendáis, sobre todo la gente que sigue mis cuentas de Instagram, de YouTube, que aprendáis lo máximo posible de la manera más sencilla. Bueno, ejercicios para tener una salud en el hombro de acero. ¿Qué nos puedes recomendar desde tu perspectiva? Yo lo que recomiendo es el trabajo de movilidad. Si tienes una buena movilidad, luego puedes empezar a trabajar la fuerza bien. Buena movilidad no solamente es
llego a todos los rangos de movimiento que se supone que debo llegar, sino que lo haga sin dolor. Entonces, yo quizá empezaría por ahí. Antes que trabajar la fuerza de primera, empezaría trabajando la movilidad. Incluso cuando vas a entrenar, aunque no te duela nada, lo conveniente es calentar con movilidad. También puedes calentar con fuerza, pero lo primero sería movilidad. Claro. Ejercicios concretos Exactamente. para meternos en eso, creo que no merece la pena, No, ¿vale? porque tendría que ser un vídeo más práctico Sí. de enseñarlo. Que por cierto, vamos a ver si podemos hacer algo práctico de calentamientos específicos para los hombros y todo eso, porque lo vamos a comentar, pero tendríamos que hacerlo para que realmente se pudiera ver más fácil. Sí, Porque claro. si decimos los nombres técnicos, prácticamente casi nadie va a saber cómo es. Pero sí que es cierto que lo vamos a intentar hacer en un vídeo también en el futuro a nivel práctico, para que se vea. Pero esa movilidad lo podemos hacer en el calentamiento antes de la fuerza, para ya tener un rango adecuado y ya poder hacer las cosas bien y combinar las dos cosas que son tan importantes. Sí, que te he cortado. Otra cosa que puede ayudar, si ya hemos tenido algún problema, pues bueno, comparar con el hombro sano. Es decir, si has tenido un problema, pero no te han intervenido ni nada, es decir, que no ha cambiado sustancialmente la morfología del hombro, porque no te han puesto clavos y no ha habido ninguna intervención. Siempre puedes tratar de comparar sensaciones y calidad de movimiento con el hombro sano. Porque en algún punto tendrás que decir, vale, esto ya está bastante bien. Es decir, por marcarte objetivos. Tampoco hay que ser muy exigente. No hay, como yo decía en ocasiones cuando he trabajado en clínica, no hay que llegar en una tarde a conseguir todo. O sea, el objetivo es ir poco a poco, ir permitiendo que el cuerpo vaya asimilando los cambios y que se vaya adaptando. En una tarde, si lo consigues, lo más probable es que luego haya una recaída. Exactamente. Y bueno. Tema de fuerza. Exactamente. Déjame que intervenga yo aquí. Pues sí, mejor, sí. Intervengo, no pasa nada. Vamos a ver. Fuerza. Quiero tener un hombro sano, fuerte y estético. Pues vamos a trabajar las tres principales cabezas del hombro. Anterior, lateral y posterior. Vamos a hacer ejercicios de presses. Los presses. Empuja hacia arriba. Mancuerna, máquina, siempre con una buena técnica, lo doy por hecho, ¿vale? Elevaciones laterales, con una buena técnica, puede ser mancuernas, poleas, máquinas, siempre con buena técnica. Ten cuidado en el posterior que le da la A ver, así me voy a cargar la tele y encima te lo tengo que apagar. Y en el posterior no voy a hacer nada porque le voy a dar a la tele, pero hay ejercicios como el face pull, todo este tipo de ejercicios, remos con agarres abiertos, que trabajan toda la zona posterior, no solo el deltoides posterior, todos los que se encargan de hacer el movimiento, porque al final no se puede aislar concretamente un músculo, pero para tener un hombro sano y fuerte habrá que hacer ejercicios de empuje vertical, elevaciones laterales y de tracciones. Con esto ya tendríamos una base, pero evidentemente hay que complementar y compaginar. ¿Cómo? Podríamos hacer en el calentamiento un trabajo para el manguito del rotador. No excesivamente fatigante, porque si lo fatigamos luego nos puede perjudicar a la hora del entrenamiento, ¿vale? Pero sí que a la hora de activación o de complementar. ¿Cómo? Rotaciones externas, rotaciones internas, trabajo del subescapular y luego evidentemente ejercicios de movilidad y todo ese tipo de cosas, retracciones, todo este tipo de ejercicios, tanto de movilidad, trabajo del manguito de rotadores y fuerza del hombro, hacen que tengamos un hombro sano, fuerte, preparado y que estadísticamente tengamos la probabilidad tan baja de tener un problema, una molestia, un dolor, junto a la técnica, la carga de los ejercicios y todos los factores evidentemente que involucran esto. Y junto a esto vamos a concluir y finalizar respecto a esto con los puntos clave. Adaptamos el entrenamiento, técnica bien hecha, la carga bien gestionada, calentamiento dinámico de movilidad, trabajo de fuerza, trabajo de los rotadores, ¿vale? Dicho esto, que Ciri dé su punto de vista y sus cosas y vamos a finalizar. Pues hay una cosa que no hemos comentado, que es qué pasa cuando ya no me duele el hombro. Es decir, me ha dolido. Lo tenéis ahí ya para decirlo. Venga, Me ha dolido. Sí. Ya no me duele. Dilo, eso es que lo hemos dicho en la otra parte y Claro. nos ha cortado. Dilo, que es muy importante. Antes de dolerme, hacía elevaciones laterales con 10 kilos. Me ha empezado a doler y he tenido que bajarle peso, incluso hacerlo sin peso, etc. Ya no me duele. No es buena idea volver a esos 10 kilos.
lo suyo es respetar una progresión, porque has estado un tiempo en el que no has cargado tanto peso. Lo más probable es que si vuelves a hacer exactamente con la misma carga que hacías antes y con los mismos parámetros, recaigas. Porque una cosa es que no te duela y otra cosa es que el hombro esté otra vez en su punto óptimo o como antes de empezar con eso. Entonces, lo más recomendable es respetar la progresión. Siempre puede haber un punto en el que diga, bueno, estaba con 6 kilos, me pongo 8 y diga, uy, 8 me molesta. ¿Ya te has cargado todo el trabajo? ¿Ya te has cargado toda la rehabilitación? No, tampoco hay que ser así. Simplemente que dices, vale, con 8, pues no sé yo, pues venga, pues le bajas, te quedas en 6 o le bajas o le subes a 7. Claro, hacer una sobrecarga progresiva correcta. No pensar, ya estoy mejorando, ya estoy bien, voy a volver a hacer los mismos pesos que antes de manera rápida. Un No, término medio, es decir, si estás dudando entre 6 y 7, hazme con 6 más repeticiones. O las mismas repeticiones, pero más tiempo, ¿vale? O sea, tarda más en subir y tarda más en bajar, porque al final es más tiempo bajo tensión. Es decir, al final el cuerpo lo que va a entender es que le estás dando más estímulo al músculo. No solamente para darle más estímulo al peso, que estamos muy equivocados. Hay más parámetros que generan estímulo en el músculo. Entonces, teniendo en cuenta eso, la conclusión es que hay muchas opciones que nos pueden servir. Lo que pasa es que lo más cómodo es hacer lo que siempre hemos hecho. claro, y sobre todo eso, no confiarnos si tenemos el dolor de decir, ya estamos mejorando, tengo poquito, ya puedo volver a lo de antes. No, hay que, cuanto mejor estés, más cuidado tienes que tener. Más cuidado tienes que tener porque te confías y dices, ya estoy perfecto, voy a volver. Y puedes dar un paso atrás de gigante en peores condiciones. Además es que sí. Y es que es así, y eso lo hemos visto en nuestro trabajo así, lleno de veces. ¿Vale? Así que bueno, por lo menos hemos podido repetir esto y ha quedado bastante bien, porque en el otro hemos hablado casi de lo mismo, pero sí que es cierto que, bueno, hablar 100% es complicado. Pero Ya. bueno, lo hemos podido repetir, creo que se va a quedar guardado, o eso espero, porque si no ya es que me tiro por el balcón. Y bueno, vamos a agradecer a la gente que nos está viendo. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por darle un like, si te ha gustado darle un like. Y si tienes algún problemilla sobre alguna lesión, déjanosla en comentarios que lo trataremos en futuros vídeos. Muchas gracias por vernos. Puedes seguir mi Instagram, Entrena y Aprende con Juanmi. Y suscríbete si no estás suscrito aquí al canal de YouTube. Por mi parte me despido de vosotros, muchísimas gracias y dejo que se despida Ciri y cortamos. Pues bueno, muchas gracias por vernos. Si hay alguna duda o alguna cosa que queráis comentar o algo que os gustaría aportar, pues ahí están los comentarios. Y ya está, y encantado de volver a colaborar. Nos vemos en próximos episodios. Que tengáis un día maravilloso. Chao.